Then he says, keep your mind clear, happy, brilliant, naked, bright, open, tranquil, and relaxed. Entonces dice, mantén tu mente clara, feliz, luminosa, desnuda, brillante, abierta, tranquila y relajada. And this might seem like a contradictory instruction. Y esto podría parecer una instrucción contradictoria, As if this is something which you have to do, you have to cheer yourself up. es como si algo que tuvieses que hacerte, tuvieses que animarte. Some Dzogchen teachers advise you to cheer yourself up. Algunos maestros de Dzogchen sí te aconsejan que te animes, Because sinking, depression, anxiety are very porous. porque la depresión, la ansiedad, el hundirse es algo muy poroso. And you're more likely to absorb negative ideas about how life is and so on when you're in that state. Y de esa manera, pues vas a absorber con más facilidad ideas negativas de cómo es la vida. However, any artificial intervention you make will bring its own problems. Pero sin embargo, cualquier intervención artificial que hagas va a traer sus propios problemas. So this sentence is actually for us a kind of litmus test. Entonces, esta sentencia, esta oración es para nosotros una especie como de prueba. Because what he's saying is this is how the mind is in itself. Like these are the qualities of awareness. Porque estas son las cualidades de la presencia. Esto es como la mente es en sí. So he's saying the mirror is always like this. Y dice, el espejo es siempre así. The reflection is not like this. El reflejo no es así. So relax into the mirror. Entonces relájate en el You don't have espejo. to try to make the mind bright. No tienes que intentar hacer que la mente sea brillante. For example, sitting in your room just now, Por ejemplo, sentado en tu habitación ahora mismo, maybe you've been in some thoughts in the break. quizá has tenido algunos pensamientos durante el descanso. There's the space in front of you. Está este espacio delante de ti. It's quite a small space, Es un espacio bastante pequeño, but space is space. pero el espacio es espacio. Relax in the space. Relájate en el espacio. You feel the space of the mind. Sientes el espacio de la mente. The mind is, if you like, the site of the hospitality to all that is occurring. La mente es, si queréis, el lugar de la hospitalidad a todo aquello que sucede. It is the clarity of the mind which does not obstruct whatever reflection is arising. Es la claridad de la mente lo que no obstruye, sea cual sea el reflejo que surja. When you're in a mood, Cuando, whether it's exciting or depressing or in a kind of inward state, si estás en un estado de ánimo en concreto, tanto si sea exaltado o depresivo o metido dentro de ti mismo, the identification with that mood is the limitation of your receptivity. la limitación de ese estado de ánimo es la limitación de tu receptividad. As you relax out of the mood, Cuando te sales de ese estado de ánimo relajándote, your receptivity increases. tu receptividad se incrementa. Now, this is difficult to do. Pues esto es difícil de hacer. You feel that this mood is you. Tú sientes que este estado de ánimo es tú. This is how I am. Así es como yo soy. I'm just like this. Es que yo soy así. That is the authentic voice of the ego self. Esta es la voz auténtica del yo ego.
Ego self is involvement. That's what it is. Yo ego es implicación, eso es lo que es. But that is the quality of the reflection. Pero esa es la cualidad del reflejo. We want to open to the mirror. Queremos abrirnos al espejo. The mirror doesn't do anything. El espejo no hace nada. It doesn't maintain any particular picture or content. No mantiene ninguna imagen o contenido en particular. So although in Tibetan they use a verb for keep, like shak, like to stay with this or stay in this. Entonces, aunque en tibetano se utiliza la palabra shak, es decir, estar con esto, permanecer en esto, We have to hear it as don't stray rather than fight to remain. Just don't stray. Tenemos que oírlo con el sentido de no te pierdas, no te vayas por ahí y te pierdas, más que con el pelea por quedarte aquí. Es decir, no te vayas por ahí y te pierdas. We have to let whatever comes pass through. Tenemos que permitir que cualquier cosa que llegue pase a través. Like children in a classroom, one child pushes the child sitting next to it. Por ejemplo, los niños en el aula, que un niño empuja a otro que está sentado al lado. And the second child pushes back. Y el otro niño pues le devuelve el empujón. The teacher only sees the second child pushing. El maestro solo ve al segundo niño empujando. And shouts at the child, don't do that. Y le grita al niño, no hagas eso. That child then says, I only did it because he did it. Y el niño dice, yo solo lo hice porque él lo hizo. It's not my fault. No es culpa mía. The teacher says, I don't care whose fault it is, don't do it. Y el maestro dice, a mí no me importa de quién sea culpa, simplemente no lo hagas. But when you're a child, if someone pushes you, it seems completely automatic that you should push back. Pero cuando eres un niño parece completamente automático que tú deberías devolver un empujón si alguien Again, te lo when da. events arise, the ego will be like that. The ego is reactivity. Y con los acontecimientos el ego reacciona de esa manera. El ego es capacidad de reactividad. Because the ego doesn't have an autonomous existence. It is a nodal point in this polarity of subject and object. Porque el ego no tiene una existencia autónoma, es un punto nodal entre sujeto y objeto, en esta polaridad. It's always in reactivity. Siempre está en reactividad. So if you are in your ego self, Entonces, si tú estás en tu yo ego, and you read this instruction, then you're thinking, oh, there's a lot for me to do. I have to try to be bright and open and relaxed and so on. entonces oyes esta instrucción y tú dices piensas que hay un montón que hacer. Yo tengo que ser claro, feliz, luminoso, todo eso. So nowadays, we don't send children, at least in our own country, into factories to work when they're very young. Así que hoy día, al menos en nuestro propio país, no se manda a los niños muy pequeños a las fábricas a trabajar. We would say that is child abuse. Eso diríamos que es abuso infantil o explotación So infantil. if you read this Dzogchen text and you think, I have to keep my mind clear, happy, brilliant, naked, and so on, Entonces, si tú lees esta oración y dices, yo tengo que mantener mi mente clara, feliz, luminosa, desnuda, brillante y todo eso, this is ego abuse. esto es una explotación del ego. You're asking the ego to do things it can't do. Estás pidiéndole al ego que haga cosas que no puede hacer. The ego can pretend, but it can't do it in an authentic way. El ego puede simular, pero no puede hacerlo de una manera auténtica. That is why he said, pray to the guru
And you can do that again and again. Whenever you get trapped, don't try to free yourself by struggling. Por eso es lo que dice, rézale al maestro, y puedes hacerlo una y otra vez. Cuando te veas en esa situación, pues no luches por liberarte. If you relax out of the ego identification, you find yourself in this authentic, primordial awareness, and that has these qualities. Si tú sales del ego relajándote, te das cuenta de que estas son las cualidades presentes en la espaciosidad. Then it says, keep openness as void happiness, immediacy as clear happiness, and potential unimpeded. Y entonces dice, mantén la apertura como felicidad vacía, la inmediatez como felicidad clara y el potencial libre de obstáculos. So this sentence is dealing with these three terms, which are in Tibetan, it's ngowo rangjin tukje. Esta oración tiene que ver con estos tres términos, que en tibetano son rogo, We touched on it last time. que ya hablamos de ellos en la última ocasión. Openness sometimes is translated as essence. La apertura a veces se traduce como esencia. It means when the mind is completely relaxed and uninvolved, even in any form of appearance, it's just like a completely open sky. Implica que la mente es cuando está completamente relajada, pues es como un cielo abierto, sin obstáculos. Then you have a void happiness, or the happiness of emptiness. Y entonces tiene felicidad vacía o la felicidad de la vacuidad. Now, of course, some people within their ego fixation experience a small taste of emptiness as a cause of suffering. Algunas personas dentro de la fijación de una pequeña fijación de su ego, pues tienen pequeña experiencia, un sabor pequeño de la vacuidad como su propio It seems to sufrimiento, be a loss. porque parece que hay una pérdida. If I'm just open, I don't have anything. Sí, pero si yo estoy solo abierto, no tengo nada. Now, this is pervaded by a subtle happiness or satisfaction or non-disturbance. Y esto está impregnado de una especie de felicidad o satisfacción o de imperturbabilidad. And this is very important because when you open to this, you have what the text call evenness. Y esto es muy importante porque cuando te abres a esto tienes lo que el texto llama un equilibrio, Which is non-reactivity. que es una no reactividad. It's just equal. Why would you go this way or that way? It's just equal. Es igual. ¿Por qué irías a este lado o a cualquier otro lado? Es You igual. are still and the world goes by. Tú estás quieto y el mundo pasa. So it's not perturbed. Y no está perturbado. And from this, or with this, you have immediacy, which is the expression or this immediate presence of emptiness as clear happiness. Y de aquí o con esto tienes la inmediatez, que es esa presencia inmediata, como felicidad clara. So clear is very important here. Clear is like when you look outside, maybe if you've got a window or even you look across the room. Clara aquí es un término muy importante. Cuando tú miras fuera a través de la ventana o bien dentro en la habitación, You see the wall in the room, you maybe see a table or some flowers, whatever you have in the room. tú ves una pared de la habitación, quizá una mesa o quizá unas flores, cualquier cosa que tú tengas But en you la don't see the habitación, space. pero no ves el espacio.
The space is not a thing which impacts or impinges on us very much. El espacio no es una cosa que tenga un impacto sobre nosotros, tenga mucho impacto. So between me and the wall, there is a kind of unobstructedness, which ends with the obstruction of the wall. Entre la pared y yo hay una especie de inobstrucción que termina precisamente con la pared. In the space between me and the wall, there are no hooks to catch my concepts. En el espacio entre la pared y yo no hay ganchos que atrapen mis conceptos. I don't say this is a tidy space or a dirty space or a hot space. No digo, esto es un espacio ordenado o desordenado o caliente. It's just space. It's clear. Es simplemente espacio, está claro. Now, when we get to the wall, we can make opinions arise about what we see, maybe a bookshelf or paintings, whatever. Pero cuando llegamos a la pared ya sí podemos hacer o tener opiniones sobre lo que hay y ver que hay una estantería o un I cuadro, see cualquier something. cosa. Yo veo algo. And on the basis of seeing that something, I have opinions and values and so on. Yo veo algo y sobre la base de ver algo yo tengo opiniones y le atribuyo valor y todo eso. So actually, we don't see any somethings. En realidad no vemos ningún algo. We think some things. Nosotros pensamos esos algo. We have projected our identification into what we take to be there. Hemos proyectado identificaciones en lo que pensamos que hay ahí. Which we looked at the last weekend. Y eso lo estuvimos viendo en la sesión The pasada. wall is clear. La pared es clara. It is the clarity of diversity. Es la claridad de la diversidad. So when we, in the text, you often come across the term clear light. En el término, bueno, a veces nos cruzamos con el término luz clara. So clear light is the experience of looking across the space. Luz clara es la experiencia de mirar a través del espacio. The light is so clear we don't see the light. La luz es tan clara que no vemos la luz. But when the light hits the wall, Pero cuando la luz golpea la we pared, think we see something. creemos o pensamos que What vemos we algo. see is colored light. Pero lo que vemos es luz coloreada. So in the text, it describes this as the 5 lights or the 5 colors. En el texto, pues describe esto como los 5 colores o las 5 luces. Just as we had around the white letter R, with this light of the 5 colors as the potential of emptiness, Igual que cuando teníamos con la A blanca esta luz de los 5 colores, todo el potencial que surge a partir de la vacuidad, the potential of the clear light manifests as color, and the color has a shape in terms of patterns, which is there as a diversification or a showing of the potential of the clear light. y la luz clara da estos con luces de 5 colores que muestra determinados patrones que nos indican que el potencial de la luz clara. Now, this diversity of appearance Entonces, esta diversidad de apariencia is a bit problematic for us. es un poco problemática para nosotros. Because if you were with us last time, we were looking at how ignorance moves from the basic sense of something Porque si estuviste con nosotros en la última vez, tú sabrás cómo la ignorancia se mueve desde la creencia de considerar to the algo development of concepts
and names, words, which can provide a precise identification to an appearance as the appearance of something. Proporciona con el desarrollo de nombres y de conceptos como si a la construcción de algo que parece como que ahí existe un algo. So I look across the room and I see a bundle of papers. Entonces yo miro a través de la habitación y yo veo ahí un paquete I de have the papeles concept of papers. y yo tengo el concepto papeles. On top of that, I have the concept of, oh, that's a lot of work waiting for me. Encima de eso tengo el concepto de, vaya, pues eso es un montón de trabajo que me está esperando. Someone else seeing them might say, that's a mess, let me tidy it for you. Pero a otra persona que lo viese diría, pues eso es un desastre, déjame que te lo ordene. That would give me the possibility of manifesting as one of the more wrathful forms of Padmasambhava. Y eso me daría la oportunidad de manifestarme como o sea, como una de las manifestaciones más Do not airosas de touch my Padmasambhava. papers, No toques mis papeles. because what they mean for me and what they mean for someone else is probably very different. Porque lo que significan para mí, lo que significan para los demás, probablemente sea muy diferente. But that meaning is in me, it's not in the papers. Pero ese significado está en mí, no está en los papeles. When I die, whoever has the difficult task of getting rid of all my papers will hopefully just put them all in a fire. Cuando yo muera, quien tenga la tarea difícil de liberarse de todos mis papeles, pues espero que simplemente los ponga en el fuego. They mean a lot to me, but not really to anyone else. Significan un montón para mí, pero en realidad nada para los demás. So there we see when the diversity of the five colored light, which of course becomes all the shades of light, it is as if the diversity of pattern is indicating diversity of substance and value. Entonces ahí vemos como la diversidad de esa luz de 5 colores, esa luz que forma diferentes patrones, esa gran diversidad es como si fuese en realidad una diversidad de valor. Now, when you see directly, oh, this is my mind, Pero cuando tú ves directamente, pues esto es mi mente, this is the flow of the energy of the mind which makes these papers sing for me and not for other people. este es el flujo de la energía de la mente que hace que estos papeles brillen para mí y no para otras personas. Then the meaning or value is now. Entonces el significado del valor es ahora. It's meaningful because of the connection between my I, the formations which arise for me as how I am, and the papers. Es la conexión de mis ojos, la formación de cómo yo me manifiesto en este momento y los papeles. So the papers themselves are devoid of inherent significance. Entonces los papeles en sí carecen de un significado inherente. The significance arises in the interplay, the co-presencing of subject and object. El significado surge en ese intercambio, en ese juego de sujeto y objeto. And when we see that subject and object arise as the energy of the mind, they are not two separate things. They are de-reified and so are an evocative play of this moment.
Entonces, cuando eso se ve, sujeto y objeto son decosificados, se ven como un juego ininterrumpido de este momento. They are freshly emergent, Surgen de manera fresca, both the subject side and the object side. tanto el lado del sujeto como el lado del There objeto. are no enduring subjects and no enduring objects. No hay sujetos duraderos ni hay objetos duraderos. And this is the happiness of clarity. Y esta es la felicidad de la claridad. That if you would try to solidify the world, Que si tú intentases solidificar el mundo and invest a definite meaning in something, y poner dentro de algo significado definitivo, then you bind yourself into a web of signifiers, comparing and contrasting, and weaving across the three times. entonces te atas a una red de comparar, de contrastar y entras en ese mundo. Now, that here we have the question of knowledge. Bueno, pues aquí tenemos la cuestión del conocimiento. Knowledge is emergent. El conocimiento es emergente, It arises into the picture as one of the aspects. surge en la imagen como uno de los aspectos. And so you can have the brightness of knowing how things are and what is important because it arises for you like this. Y tú puedes tener la, mm, la brillantez o la claridad de conocer las cosas como surgen, porque surgen para ti. When I was a child, my father would often say to me, James, how many times do I have to tell you this? Cuando yo era un niño, mi padre me solía decir, James, ¿cuántas veces te tengo que decir esto? But I wasn't living in the world of my father. Pero yo no vivía en el mundo de mi padre. In my mind, what he said was not very important. En mi mente lo que él decía no era muy importante. And in his mind, what I was doing was not very acceptable. Y en su mente lo que yo hacía no era muy aceptable. So there you see, these are two matrices of interpretation which don't have much crossover. Y ahí puedes ver todas estas dos matrices de interpretación que no tienen muchísimo, no tienen mucho encaje, no tienen punto en And común. when we do agree with other people, Y cuando it's sí estamos de because acuerdo, our interpretive schemas coincide. There is an illusion. cuando sí estamos de acuerdo con otras personas es porque nuestros esquemas de interpretación sí pegan, sí encajan. So in terms of clarity, Entonces, con respecto a la claridad, we have to see that what is clear for me is not clear for other people. tenemos que ver que lo que es claro para mí no es claro para los demás. Each of us lives in our own mandala, Cada uno de nosotros vive en su propio mandala, full of significance and value and the possibilities of manifestation. lleno de significado, de valor y de posibilidades de manifestación. And this is not occurring Pero esto for other people. no sucede para otras personas. They may have some proximity to our world, but generally speaking, it's something quite different. Puede que tengan proximidad a nuestro mundo, pero hablando de manera general es bastante diferente. And with the other sentient beings in the six realms, the birds and the fish and the cows, we can see that what registers for them is not what is registering for us. Y con todos los seres en los otros reinos, los pájaros, las vacas,
Los peces, podemos ver que lo que ellos registran no tiene nada que ver con lo que nosotros registramos. So this term clear is very important. Entonces, este término claro es muy importante. It means revelation, Y significa revelación, like the revelation of the reflection in the mirror. como la revelación del reflejo en el espejo. The mirror itself is, if you like, clear light. You can't see it at all. El espejo es, si queréis, la luz clara, porque no puedes verlo en absoluto. What you see in the mirror is colors, patterns of light. Lo que ves en el espejo es colores, es patrones de luz. You imagine an identification of these patterns. Tú imaginas una identificación de estos patrones. You look in the mirror and you think, oh, that's my face. Tú ves en el espejo, miras el espejo y dices, esa es mi Clearly, your cara. face is not in the mirror. Pero claramente tu cara no está en el espejo. There's a pattern of revelation. Hay un patrón de revelación. What it's pointing to here is the whole world is patternings of revelation. Lo que se señala aquí es que el mundo entero son patrones de revelación. And how they are interpreted depends on circumstances. Y cómo se interpreten depende de las circunstancias. So we might think that hunting seals is very bad. Podríamos pensar que cazar focas es muy malo. You see pictures of people beating little baby seals to death with a stick. Ve a la gente que golpea a las focas pequeñas con un palo hasta que las mata. But for the people who live in that area, that might be how they make their money. Pero para la gente que vive en esa área, pues eso es su mecanismo de hacer dinero. No, but killing seals is bad. No, pero matar focas es malo. I'm a member of the first church of the risen green man. Yo soy miembro de la iglesia de el primer hombre verde. 100 years ago, you had missionaries coming from the church of the risen Christ. Hace 100 años tenían miembros de un Cristo renacido, de la iglesia de un Cristo renacido. Say, Eskimos, you should worship Jesus. Y se le decía, oye, esquimales, debéis adorar a Dios, Now we debéis don't do adorar a that. We Jesús. come and say, Eskimos, don't kill the seal. Y ahora venís y decís, esquimales, no debéis matar a las focas. Because it's always nice to tell other people what to do. Porque, por supuesto, siempre es bonito decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Clarity is the opposite of this. Claridad es It is el not opuesto total de todo dogmatic. esto. No es dogmática, It is not propositional. no es proposicional. If you stay present with this bright clarity of the revelation of your own existence, Si tú te quedas presente con esta revelación clara de tu propia it is existencia, bright and detailed. es brillante y llena de And what are detalles. revealed are the circumstances of how your energetic movement within that can occur. Y revela las circunstancias en las que tu movimiento energético puede tener lugar. So this is the third aspect. He's talking about the unimpeded potential. Y este es el tercer aspecto, el que nos habla del potencial libre de obstáculos. That is to say, when you go into situations, which could be a business meeting or a conflict in the family, Es decir, cuando tú te encuentras en las situaciones que podría ser una reunión de negocios o un conflicto en la familia, and you have a strong opinion which manifests as a fixed position, y tú tienes una opinión muy fuerte que se manifiesta como algo bastante fijo, this is not unimpeded potential. esto no es potencial libre de obstáculos. This is the impeding of the potential in the name of truth.
Esto es el obstáculo del potencial en nombre I'm de la only verdad. criticizing you because you're wrong. Yo solo te estoy criticando porque tú estás equivocado. This is my concern for you. Es que me preocupo por ti. So you can see the narcissistic inflation, the structural blindness embedded in that position. Y entonces puedes ver esa ceguera estructural, esa inflación narcisista en esa posición. This is not to say that you can never have some evaluation of the ethics of a situation. Por supuesto, esto no quiere decir que no puedas tener una evaluación de la ética de una situación. It's not to say that anything goes, Y tampoco es decir que no está pasando nada. but this identified issue Sino que este asunto is identificado niched within this field of revelation, está embutido en este campo de revelación which is grounded in emptiness. que está basado en la vacuidad. And if I forget the ground of emptiness, Y si yo me olvido de la base de la vacuidad, then the seeming truth and the necessity and reality of what I believe becomes oppressive to other people. entonces la aparente verdad de lo que yo creo se vuelve opresiva para las otras personas. La aparente realidad, la aparente That is to verdad. say, if the potential that you have for manifesting Es decir, is a right, sorry, you go, es decir, si el potencial que tú tienes para manifestarte is arising in relation to what is here, the wider field, se manifiesta, surge en relación con el campo amplio, con lo que hay aquí, as a co-emergence, como una coemergencia, como un cosurgimiento, it's likely that the synergy will be ethical. es más probable que la sinergia sea ética. But if my potential is prefigured, Pero si mi potencial está ya preconfigurado, it's likely to lead to conflict with others, es probable que conduzca a conflicto con los demás, which brings us into the polarities of winning and losing, right and wrong, y eso dominance and control, and so on. nos lleva a las polaridades de correcto, incorrecto, ganar, perder y todo eso. So that's why it's vital to keep the empty openness as void happiness, Y the clarity, and then as you manifest in the world, there is an attunement which is intrinsic. Y por eso es por lo que es vital mantener la apertura como felicidad vacía, la claridad y ese potencial de manifestación que está sintonizado con todo lo que pasa. Without any set object of meditation, remain without wavering for even an instant. Sin ningún objeto de meditación determinado, permanece sin flaquear ni un solo instante. We're not following the breath or visualization. No estamos siguiendo la respiración ni un objeto de visualización. We remain without wavering, whatever is occurring. Permanecemos sin flaquear con cualquier cosa que suceda. The mirror has no agenda. El espejo no tiene It ninguna shows intención, whatever arises. nos muestra lo que surge. No tiene ninguna Now, intención what oculta. is wavering? Pero bueno, ¿qué es lo que significa sin flaquear? Some kind of hesitancy. O flaquear, ¿qué es algún tipo This could de be duda? about the past. Y esto puede ser relacionado con el pasado. A thought comes in your mind, and then another thought comes thinking, oh, that's not good, or I should have done that. Surge un pensamiento en tu mente y luego surge otro pensamiento y dice, pero eso no está bien, o yo debería haber hecho eso. Or there could be some anxiety about the future. O What will I puede, do? How will I speak?
O puede ser una ansiedad sobre el futuro y yo cómo lo voy a hacer o cómo voy a hablar. The key thing in that moment is to recognize this is a little double move. Y la cuestión clave en ese momento es darse cuenta de que hay un doble movimiento. You are thinking about something which has happened or which might happen. Estás pensando sobre algo que ha sucedido o que podría suceder. Co-emergence is in the moment. La coemergencia es en el momento. There is no wavering in that. No hay flaqueo en eso. So, as he said earlier, don't go after past thoughts, don't wait expectantly for future thoughts. Como dijo antes, no vayas tras pensamientos pensamientos pasados, no te quedes expectante ante pensamientos We are futuros. used to seeing ourselves as the individual ego agent manifesting through our body and speech. Estamos acostumbrados a vernos como nuestro yo ego, como el agente que se manifiesta a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra habla, de nuestro discurso. All that you are as your ego self is movement. O sea, todo lo que tú eres como tu yo ego es movimiento. Movement is always moving. Y el movimiento siempre se está moviendo. You have no secure, stable ego self. No tiene ningún yo ego seguro y estable. You have no fixed individual identity. No tiene ninguna identidad individual fija. This is not a Buddhist belief. It's how you see it. If you just look, you think, oh, I'm unstable. Y esto no es ninguna creencia budista. Esto, si tú miras, te das cuenta, yo soy inestable. What is stable is awareness. Y lo que sí es estable es la So presencia. wavering, as soon as you become aware of that dispersal of your energy or feelings of hopelessness, excitement, and so on, these are signs that you are immersed in the flow, Ah, immersed in the flow. entonces, el flaqueo, cada vez que cuando tú te das cuenta de esos señales de movimiento, es que te das cuenta de que estás en el flujo, estás en la corriente. So then he explains how to deal with this. Y luego explica cómo lidiar con esto. This Lama Chetsangpa was very, very, very intelligent and compassionate and helpful. Este Lama Chetsangpa era muy, muy, muy inteligente y lleno de So he says, comprensión y de if thoughts compasión. arise from that state, these thoughts are without foundation or root. So look clearly at the actuality of whatever arises. Y dice, si surgen pensamientos en ese estado, no tienen base o raíz alguna. Por consiguiente, observa claramente la realidad de lo que se manifieste. Whatever is occurring while you're sitting in the practice, Cualquier cosa que suceda mientras estás sentado en la práctica, it's arising from the mind itself. surge de la mente en sí. When you are praying to the guru and then doing the guru yoga, you see the mind is like the sky. Cuando tú rezas al maestro y luego haces el yoga del gurú, tú The ves que la sky mente es is como el infinite. cielo. El cielo es infinito. My mind is infinite. Mi mente es infinita. The mind has no foundation or root. La mente no tiene ningún cimiento o raíz. And what arises in the mind also has no foundation or root. Y lo que surge en la mente tampoco tiene ni cimientos ni raíz. Thoughts are the appearance of emptiness. Los pensamientos son la apariencia de la vacuidad. Feelings are the appearance of emptiness. Los sentimientos son la apariencia de la vacuidad. So he says, so look clearly at the actuality of whatever arises. Por eso dice, observa claramente la realidad de lo que se manifieste. If you really enter into the openness of the mind,
Si tú de verdad You see, entras, this is basic or primordial. This was the first of these 3 points in the previous paragraph. si tú de verdad entras en la vacuidad de la mente, tú ves que esto es primordial, que esto es básico. Y esto es esa esencia la que veíamos en el párrafo anterior. There is no other source. No hay ninguna otra fuente. Everything arises as the play of emptiness. Todo surge como el juego de la vacuidad. So when you find yourself not believing this, Entonces, cuando tú te encuentras a ti sin creer en esto, when you feel overwhelmed by some patterns of thoughts or feelings, cuando tú te ves sobrepasado por determinados patrones de maybe pensamiento, de sentimiento, dissolving into a mood of hopelessness or despair, o quizá disolviéndote en un ánimo de desesperación o de falta de he esperanza, says, look at the actuality. te dice, mira a la realidad. How is this? ¿Cómo es esto? Not what is it? No, ¿qué es esto? Because then you pull yourself into conceptual identification. Porque entonces tú te arrastras a una identificación conceptual. But if you stay present with this mood, Pero si tú te quedas presente con este estado de ánimo, you see, oh, it is movement. tú ves, pues es movimiento. Like going into a river and sitting on a rock and just feeling the water washing over you. Es como ir al río, sentarte en una roca y dejar que el agua te pase y te lave. There are moments of anxiety, moments of depression. These are fluctuating and touching, but going. Hay momentos de ansiedad, momentos de depresión, eso fluctúan, te tocan, pero fluyen y se van. This is transient. Son transitorios. This is how it is. Así es como es. I feel terrible. Me siento fatal. I can't bear it. I end up like this again and again. It's awful. Y no puedo soportarlo. Es horrible. From the point of view of meditation, this is an artificial construct. Desde el punto de vista de la meditación, esta es una construcción mental Of artificial. course, if your friend says something like this to you, you have a lot of compassion for them. Maybe try to help them. Por supuesto, si un amigo te dice algo así, tienes mucha compasión por él, quizá intentes ayudarle. In a sense, their real problem is not that they have a susceptibility to a depressive mood. En realidad, su verdadero problema no es que tengan una susceptibilidad hacia un estado depresivo de ánimo. Their problem is that they don't leave it in its naked state. El problema es que no lo dejan estar en su estado desnudo, crudo. They enter into a cooking of it, an elaboration of it. Empiezan a cocinarlo, a fabricar una elaboración sobre ello. This is something. Que esto es algo. And because there is something, I can attribute a value. This is terrible. Es algo a lo que yo puedo atribuir valor, algo que es terrible. And because this exists, I can bring it into comparing and contrasting it with other things that exist. Y puesto que esto existe, yo puedo empezar a compararlo, a contrastarlo con otras cosas que Last existen. year was the same. Always this time of the year, I get really sad and upset. I don't know why. El año pasado era igual. Yo no sé por qué cada momento del año siempre me pongo triste y no sé por qué. Now we can understand these storylines or these beliefs. They explain something. They illuminate something. Podemos entender estas narrativas, estas historias, explican algo. Es como si iluminaran algo. But they are unhelpful in that they confirm you are a truly existing subject, and this is what punishes you or tortures you in this life, and
you are suffering in your own little skin. Pero son muy peligrosas porque confirman que tú eres un sujeto que existe realmente, que esto es por lo que tú estás sufriendo y de esa manera sufres en tu propia So piel. what we can see, if this happens to us or if it happens to other people, you see how conceptual elaboration, idea upon idea upon idea, diagnosis, interpretation, creates a solidification of the transient moment. Y si esto nos sucede, podemos ver cómo ideas sobre ideas y más ideas crean una solidificación de un momento transitorio. El momento concreto y transitorio lo solidifican. And the problem with this solidification is if you are solidifying something pleasant and good, you become somehow heroic. Oh, I have really good meditation. Y el problema con la solidificación es que si tú has solidificado algo agradable y bueno, pues entonces se vuelve como si fuese algo heroico. Y entonces ya piensas, oh, yo he hecho eso algo, que es magnífico. And if it's conceptualized as something solid and enduring and bad, you feel hopeless and worthless and think, I can't do this. Y si lo conceptualizas como algo malo y sólido y duradero, pues entonces piensas, pues yo no puedo soportarlo, yo no puedo hacerlo, yo no puedo pasar por esto más. So you might live by the sea, Pues quizás vivas cerca del mar, but for some reason you're afraid of the water. pero por alguna razón, pues tienes miedo al agua. Every day the sea is there, open and inviting. Cada día el mar está ahí, abierto, lleno de invitación. No, I don't swim. No, yo no nado. I don't like swimming. No me gusta nadar. And this conclusion, this concept you develop about yourself becomes a barrier to ever going into the water. Y esta conclusión, esta afirmación que tú construyes sobre ti mismo, se convierte en una barrera para el agua, para llegar al agua. This is how we limit ourselves. Así que de esta manera es como nos limitamos a nosotros mismos. So before he was talking about unimpeded potential. Y antes estaba hablando del potencial sin impedimento. That means not bringing conclusions into your mind so that constructed knowledge or pseudo knowledge becomes like a wall in front of you. Y eso quiere decir que no traer este conocimiento construido o pseudo conocimiento a tu mente como si fuese una pared, una barrera que te impida actuar. It is the somethingness of the experience which is the primary delusion. Es el que la experiencia se convierta en un algo, el hecho de convertirla en un algo, el engaño So he says, without primordial. accepting or rejecting, remain relaxed and open. Y entonces dice, sin aceptar ni rechazar, permanece relajado y abierto. This links with the previous sentence because it's only if you see the empty actuality of what is occurring that you have a non-conceptual protection from these two moves of acceptance or rejection. Esto está ligado con la primera oración, porque solo si se ve la realidad vacía de lo que sucede, que tienes una protección no conceptual de estos dos movimientos de aceptación y de rechazo. This is an illusion. Esto es una ilusión. You go to the cinema, Vas al cine happily paying money to enter an illusion.
Y pagas felizmente dinero para meterte dentro de una ilusión. But something occurs which you take to be unpleasant and you say that is horrible. Pero sucede algo y lo tomas como desagradable y dices, eso es horrible. But it's an illusion. Pero es una ilusión. It's an unpleasant illusion. Es una ilusión desagradable. How can an illusion be unpleasant? ¿Cómo puede una ilusión ser desagradable? There's nothing there to be pleasant or unpleasant. No hay nada ahí que sea agradable o desagradable. The illusion, excuse me, the illusion only becomes pleasant or unpleasant when you forget that it's an illusion. La ilusión solo se vuelve agradable o desagradable cuando te olvidas que es una ilusión. Because when you say it's horrible, it is horrible. There has to be an it. Porque cuando dices eso es horrible, eso es horrible, tiene que haber un eso. No it, no comment. No hay eso, pues no hay comentario. So this is the point here. When he's saying, without accepting or rejecting, remain relaxed and open. Y eso es lo que quiere decir aquí, cuando dice, sin aceptar ni rechazar, permanece abierto. It's not like being hyper vigilant and observing your tendencies to accept or reject. The relaxation and openness is maintained by non-reification. No tiene que ver con estar hipervigilante de ver si estoy rechazando o si estoy aceptando, sino tiene que ver con simplemente estar abierto y relajado. Non-reification is natural. La no cosificación es natural. Reifying is an activity. Cosificar es una actividad. So when the mind is relaxed, there are no things. Entonces, cuando la mente está relajada, no hay cosas. That doesn't mean there are no patterns. Eso no quiere decir que no haya patrones. The patterns are the patterns of the five colors. Los patrones son los patrones de los 5 colores. The play or the potential of clear light. El juego, el despliegue, el potencial de la luz clara. They are pure appearance. Son pura apariencia. Because they are pure, they don't tell you what they are. Y puesto que son puros, no te cuentan qué son. And that's why samsara and nirvana are not two separate countries. Y por eso el samsara y el nirvana no son dos países diferentes. Any appearance can make someone happy and make someone else sad. Cualquier aparición puede hacer que cualquier persona sea feliz o sea triste. A friend of mine, I was talking on the phone and she asked me, "Oh, what are you eating tonight?" Una amiga mía con la que estaba hablando por teléfono y me preguntó, ¿y qué vas a comer esta noche? And I told her and she became sad because she is on a diet. Se lo conté y se puso triste porque está a dieta. She wasn't thinking about what I was eating. She was thinking about what she had decided she was not allowed to eat. No estaba pensando sobre lo que yo iba a comer, sino estaba pensando sobre lo que ella ha decidido que no va a comer. In this way, in daily life, you see again and again how we trouble ourselves by solidifying the world. Y de esta manera podemos verlo día a día, cómo nosotros hacemos un problema en nuestro mundo al solidificar los conceptos. If you practice too intensely, the problem of many wild, excited thoughts will develop. So remain loose and free. Si practicas demasiado intensamente, el problema de muchos pensamientos salvajes y perturbadores se va a desarrollar, con lo que Loose and free permanece doesn't mean slumped. abierto y libre. Suelto y libre no quiere decir caído, But it does mean that the muscles can be relaxed. pero sí quiere decir que los músculos pueden estar relajados. If you get your posture right, your skeleton will carry the weight. Si tu postura está bien puesta, pues tu esqueleto va a soportar el peso.
And in particular, the diaphragm area and the muscles in the solar plexus should be relaxed. Y en particular, la zona central, los músculos del plexo solar, pues deberían estar relajados. Because if the breath is moving in a easy way, you won't get excitation developing. Porque de alguna manera, si la respiración se mueve de una manera fácil, pues no vas a And estar then muy he says, if you excitado. are too relaxed, the problem of sinking and dullness will develop. So remain alert in the presence of awareness. Y dice también, si estás demasiado relajado, puede desarrollarse el problema de la desazón y la opacidad, así que permanece alerta en el estado de presencia. So this is what happens when we start to meditate. We tend to go to one or other of these extremes. Así que esto es lo que sucede cuando intentamos meditar, que tenemos tendencia a ir a uno de estos dos extremos. Now, of course, if you have something concrete to focus on, Por supuesto, si tú you tienes can algo, bring your attention to that. por supuesto, si tú tienes algo concreto en lo que centrarte, tú puedes llevar tu atención hacia eso. Here we are relaxed and open and allowing whatever comes to come, whatever goes to go. Aquí solo estamos relajados, abiertos y permitimos que lo que llegue, llegue y lo que se vaya, se vaya. So it's likely that your energetic system is adapted to maintaining focus while there is something definite to work on. Entonces es probable que tu sistema energético se adapte a mantener el centramiento, el foco cuando tienes un objeto de atención, As if you were doing some exercise routine and you work away for a few minutes and then the leader of the group says, okay, now relax. And you come como, out of that. como si estuvieses haciendo algún ejercicio, algún entrenamiento y está todo en una rutina y luego el entrenador dice, vale, vamos a dejarlo, podéis relajarlo. Entonces, sales relajado de ello. It's not about tight and release. No tiene que ver con estar apretado The y luego mirror is the soltar. middle way. El espejo es el camino medio, Open, but not abierto, falling apart. pero no cayéndose, no derrumbándose. Present, but not tight. Presente, pero no constreñido. So the only way to understand what this means is to practice, just to enter into it again and again and see for yourself what it's like. Y la única manera de entender esto es practicar, ponerte en esa situación tú mismo una y otra vez y ver cómo es. And we are talking here about the Dzogchen approach to meditation. Estamos hablando aquí del enfoque Dzogchen para la meditación. Dzogchen is not a path of antidotes. Y el Dzogchen no es un camino de antídotos. So you can see how he has described it, but as I already said, it's impossible to say these things precisely because individual experience is so different. Aquí podemos ver cómo lo está describiendo, pero como ya he dicho antes, es que esto está más allá de las palabras. Esto hay que experimentarlo por ti mismo. Cada So, for experiencia example, say es you find you diferente. fall asleep when you meditate. Por ejemplo, imagina que tú quedas dormido cuando meditas. You might think, this is hopeless. Y puedes decir, pues es que esto I must es try inútil. harder. No tengo esperanza. O So I'm debo not going to sit on intentarlo a con cushion, I'm going más to sit on the hard ahínco. floor. Voy a sentarme, en vez de sentarme en un cojín, me voy a sentar en el suelo duro. Maybe I'll open the window so the room's a bit cold. Voy a abrir la ventana para que la habitación esté un poco más fresca. And I'm really going to try. Y de verdad lo voy a intentar. Before I sit, I'm going to think, I'm going to die. I don't know when I'm going to die. I must make progress.
Antes de sentarme, voy a pensar, voy a morir, no sé cuándo voy a morir, tengo que progresar. This would not be helpful for this kind of practice Esto no sería útil para este tipo de práctica, because you are artificially tensing up in order to overcome a tendency. porque estás de manera artificial intentando sobreponerte a una You are tendencia. fighting with your pattern. Estás luchando con un patrón, You're not collaborating with it. no estás colaborando con ella. So, what is this tiredness? Entonces, ¿qué es este cansancio? You can sit and be as present as possible as your body gets heavy and your head drops. Puedes sentarte y estar lo más presente que puedas mientras You cae could tu even cabeza. film yourself, put your Pued- camera, your mobile phone up and film yourself meditating so you can see yourself falling asleep. Puedes incluso grabarte, poner tu teléfono móvil y grabarte cómo te quedas dormido cuando meditas. Because we're interested in how does this happen? Porque estamos interesados en cómo sucede esto. We're not about entering into judgment. No estamos preocupados To con think emitir I'm un juicio. lazy or I'm stupid or I don't care doesn't take you anywhere. Lo de decir yo soy un vago, o yo soy estúpido, o no puedo hacerlo, eso no te conduce Observe, a nada. oh, the body becomes heavy, so my breath is becoming very shallow. Entonces, simplemente observar, pues el cuerpo se vuelve muy pesado y mi respiración se vuelve muy superficial. Maybe before I meditate, I need to do some exercises, Quizá antes de meditar necesite hacer algo de ejercicio. some basic yoga breathing or some light kumbhaka or purification breath, and many methods you can use. Respiración de purificación o alguna técnica de kumbhaka ligera hay un montón de métodos que That is se to pueden say, hacer. deal with the imbalance outside of the sitting meditation practice. Es decir, lidia con el desequilibrio fuera de la sesión de meditación. The practice is for relaxation, openness, and relaxing into the state of the mirror. La práctica es para relajarse, apertura y establecerse en el estado del espejo. So when he's saying here, so stay, what he says, so stay alert in the presence of awareness. Entonces, cuando dice aquí, permanece alerta en el estado de presencia, This is your life. esto es tu vida. You are alive. Tú eres una vida, tú estás You vivo. can see, you can hear, you can touch, have sensation. Tú puedes ver, tú puedes oír, tú puedes tocar, tienes sensaciones. When you are dead, you won't be able to do that. Cuando te mueras no serás capaz de hacer eso. When you are asleep, you're not doing that. Cuando estás dormido no lo estás haciendo. So you don't have so many opportunities to be here with this. No tienes tantas oportunidades de estar aquí de esta manera contigo. So you're here Entonces estás aquí and I'm not here. y yo no estoy aquí. This is fascinating. Esto es fascinante. I am not present. Yo no estoy presente. This is why we have this term, hlundrup, which means arising easily or instantly. Por eso es por lo que tenemos este término lundrup, que es surgir instantáneamente o fácilmente. And in the last 20 years or so, many people start to translate it as instant presence. En los últimos 100 años la gente la ha empezado a traducir como presencia instantánea. Because it's not as if something is arising for me. Porque no es que algo surja para mí,
but rather I am arising with this. sino yo surjo con esto. It is the instant presence of the unbroken field, the undivided, non-dual field. Es la presencia ininterrumpida del campo individido. And what do I see? ¿Y qué es I lo que veo? see the clarity. Lo que veo es la claridad. Why would I not be with clarity? ¿Por qué no tengo que estar con la claridad? So something is pulling away from clarity. Algo me está intentando sacar de la claridad. This can have all sorts of flavors. I don't want to, I can't be bothered. It could be largely physiological. Y esto pueden ser muchas cosas. Puede ser yo no quiero, no quiero molestarme, o puede ser algo fisiológico. So the basic encouragement is whatever comes, comes. Entonces, a lo que se anima de forma básica es a que lo If que you feel llegue, like llega. crying, you can just sit and cry. Si te sientes con ganas de llorar, pues te sientas y lloras. You're present with crying. Y estás presente con el llanto. Many people get the backache. A mucha gente le da dolor de espalda. You can sit with pain. Pues puedes sentarte con dolor. You can sit with all the flavors of the world. Puedes sentarte con todos los sabores del mundo. The mirror shows everything. El espejo lo muestra todo. The ego is selective. El ego es selectivo. So from the ego point of view, I get sleepy. I don't want to be sleepy. Entonces, desde el punto de vista del ego, pues a mí me da sueño, no quiero ponerme somnoliento. From the point of view of awareness, you're just aware of being very sleepy. Desde el punto de vista de la presencia, simplemente eres consciente de que estás What is your somnoliento. object of meditation? ¿Cuál es tu objeto de meditación? Whatever occurs. Cualquier cosa que suceda. Now, if you have a frame of reference that says the best meditation is bright and shiny and clear, Pero si tú tienes un marco de referencia que dice que la mejor meditación es fresca, es clara y brillante, then I need to make my mind bright. entonces necesito que mi mente se vuelva brillante. This is something we don't do. Y esto es algo que no hacemos. We have to let the tiredness or the distraction or the boredom or the confusion or the preoccupation come and go. Necesitamos dejar que la confusión o el cansancio o el aburrimiento venga y se vaya. The ego has no self-content and so is always filling itself with what is in the environment. El ego no tiene ningún concepto, ningún contenido por sí mismo y entonces se I funde am con lo que hay tired, en I el am entorno. thirsty, I am happy. Yo estoy cansado, yo tengo sed, yo estoy feliz. So again and again, we just sit Entonces, una y otra vez nos sentamos and whatever happens will happen. y cualquier cosa que suceda, sucede. But you might feel, oh, but I'm not making any progress. Pero puedes pensar, pero bueno, entonces no estoy haciendo ningún progreso. Well, this is a path without progress. Bueno, pues esto es un camino sin progreso. It is called Dzogpa Chempo, the great completion. Se llama Sokpa Chempo, la gran completación. What you need is already here. Lo que necesitas ya está aquí. But my meditation is terrible. Pero mi meditación es terrible. How do you know this? ¿Cómo sabes eso? This is what I experience. Es lo que yo experimento. Who is the experiencer? ¿Quién es quien experimenta eso? Who is this happening for? ¿Para quién está sucediendo esto? Me. Para mí. Me sounds opaque. Ese yo suena opaco.
let's bring some clarity into I, me, myself. Vamos a traer algo de claridad en ese yo, mí, yo mismo. Stay present as this thought I can't meditate arises. Que permanece presente a medida que este pensamiento no puedo meditar surge. It arrives almost with a certificate of truth. Surge como casi como si llevase un certificado de verdad, Because we are used to believing things like this. porque estamos acostumbrados a creer en cosas así. But we want awareness, not belief. Pero queremos presencia, no creencia. So belief is quick, but it doesn't last very long. Pues la creencia es rápida, pero no dura mucho. It arises and vanishes. Surge y se desvanece. Awareness doesn't vary. La presencia no varía. So when you start to feed yourself a conclusion about how you are or what you are, Pero cuando empiezas a alimentarte con una conclusión de cómo eres o de quién eres, don't do anything. no hagas nada. Just sit. Simplemente You don't have to siéntate. pick it up. You don't have to push it away. No tienes que levantarlo, no tienes que apartarlo. The thought has gone. The conclusion has vanished. El pensamiento se ha ido, la conclusión ha desaparecido. The mind is self-liberating. La mente es autoliberadora. So this is difficult because it's very subtle and we are rather crude. Y esto es difícil porque es sutil y nosotros somos bastante crudos. I mean, it's not actually difficult. It's difficult for people who are crude. En realidad no es difícil, es que es difícil para la gente que es cruda. We want to do something Queremos hacer algo because the ego manufactures its identity and expresses itself through activity. porque el ego construye su identidad a través de la actividad. But awareness doesn't do anything. Pero la presencia no hace nada. It's like when you read in the text that when Buddha Shakyamuni was born in this family in North India, Es como cuando se lee que Buda Shakyamuni, cuando nació en esta familia en el norte de la India, in the tantric version of this, he remained in this pure realm in the Potala. en la versión tántrica de esto, pues él permaneció de forma And pura en el manifested an Potala illusory body to demonstrate the 12 acts of a Buddha's life. y se manifestó en un cuerpo ilusorio para demostrar las 12 acciones de la Buddha's not lectura. doing all these things. Buddha's quite happy in the Potala pure land. Pero los budas no hacen estas cosas, los budas están contentos en su tierra pura del Potala. We don't understand this very easily No entendemos esto fácilmente, because if we want something done, we have to do it. porque si queremos que algo se haga, tenemos que hacerlo. But the Buddha sends out these emanations, these illusory forms. Pero el Buda manda estas emanaciones, estas formas ilusorias, Without moving from awareness. sin sin marcharse de la presencia. So this is the issue for us, to maintain relaxed open awareness. Y esta es entonces la cuestión para nosotros, mantener la presencia abierta And to allow movement to move. y permitir que el movimiento se mueva. The one who interferes with the patterns of movement is the ego self. El que interfiere con los patrones del movimiento es el yo ego. We are addicted to involvement. Somos adictos a implicarnos. So sitting and not being involved is quite disturbing for many people. Entonces sentarse y no implicarse en nada es bastante perturbador para bastantes personas. I could improve this. I could make it better. I could make it different. Yo podría mejorarlo, podría
podría hacer que fuese mejor. So in that moment, we have to recognize, oh, this is a judgment Y entonces en ese momento tienes que reconocer, pues eso es un juicio on the basis of subject, verb, and object. sobre la base de sujeto, verbo, objeto. Subject, verb, and object are movement. Sujeto, verbo, objeto son movimiento. Relax in the out breath, and here we are. Te relajas en la exhalación y aquí estamos. So now we have a break for Vale. 55 minutes back at 2 o'clock English time. Vale, pues tenemos ahora un descanso para volver dentro de 55 minutos a las 2 en punto, hora inglesa. Have a good break. Bye for now. Tened un buen descanso. Adiós por ahora.